Hola, hola, bienvenidas al día 10 de nuestro reto de Hechos en 28 días. El día de hoy estamos llegando a otro capítulo clave para la historia de la iglesia porque vemos cómo es que las puertas del Evangelio se abren a los gentiles. Hasta este entonces, la predicación del Evangelio había estado enfocada netamente hacia los gentiles, pero aquí estamos viendo cómo es que Dios nos dice que su Evangelio es para todas las personas sin excepción. Este capítulo nos va a recordar que en Cristo no hay favoritismos, así que abre tu Biblia conmigo en Hechos 10 y comencemos. Comenzamos leyendo versículo 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que llegaba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Aquí conocemos a Cornelio, un centurión romano, que se nos dice que era un hombre piadoso que oraba constantemente y tenía temor de Jehová. En el versículo 4 podemos ver cómo es que un ángel se le aparece y le dice que sus oraciones y sus limosnas habían llegado delante de Dios como memoria. Dios había visto su corazón y su búsqueda sincera, y es por eso que iba a guiarlo hacia la verdad. El ángel que se le aparece le indica que tiene que buscar a Pedro en Jope. Y esta es una lección clave, porque Dios responde a los que le buscan de verdad. Y aunque Cornelio todavía no conocía el Evangelio, Dios iba a guiar cada uno de sus pasos. Continuamos leyendo del versículo 9 al 23. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta, y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Aquí vemos que mientras los enviados de Cornelio van en busca de Pedro, Dios también está preparando el corazón de Pedro para este encuentro. Pedro sube a la azotea a orar y tiene una visión, en donde ve un lienzo descender del cielo con animales impuros, diciéndole mata y come. Pero Pedro se niega a esto porque él había respetado esta ley judía toda su vida y nunca había comido un animal impuro. Pero aquí llega el versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Esta visión se repite 3 veces y Pedro queda confundido, pero más adelante él entendería el significado de lo que estaba viviendo. Dios estaba mostrándole a Pedro que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Dios no tiene favoritos, en Dios no hay excepciones y la verdad está abierta a todo el mundo. Y continuamos leyendo del versículo 24 al 33. Al otro día entró en Cesarea.
Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante te envié a buscar, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Aquí vemos que Pedro obedece a la dirección de Dios y va hacia Cornelio, y Cornelio lo estaba esperando con reverencia. Pero vemos aquí que Pedro le dice, levántate pues, porque yo también soy hombre. Qué hermosas palabras porque nos recuerda que el único digno de adorar, el único digno de toda nuestra adoración es nuestro Padre Celestial. Aquí vemos cómo es que Pedro luego le explica que él entendió las visiones y que el Evangelio está abierto a todas las personas y que él no puede llamar a ninguna persona inmunda o impura. Y seguido a esto, Cornelio le cuenta todo lo que había pasado de su lado y ahora un grupo de personas y él estaban ahí parados esperando a escuchar todo lo que Dios tenía que decirles a través de Pedro. Y aquí vemos claramente cómo es que Dios había preparado el corazón de Cornelio para recibir el Evangelio, pero también había preparado el corazón de Pedro para explicarlo. Vemos cómo es que todo estaba dentro del plan soberano de Dios y cómo es que Dios trabaja en cada uno de los corazones que Él va a utilizar para transmitir su mensaje. Definitivamente que alguien entiende el Evangelio no es por obra nuestra como seres humanos, sino es totalmente y 100% obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y continuamos leyendo del versículo 34 al 48. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Aquí vemos que el Evangelio es para todos y Pedro comienza a predicarles. Y es muy claro con el versículo 34 y 35. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Pedro continúa, les predica el Evangelio, les dice que Jesús vino, predicó paz, murió, resucitó al tercer día y que todo el que cree en Él tiene el perdón de los pecados.
Mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y estos empezaron a hablar en lenguas y a dar la gloria a Dios. Al ver toda esta escena, Pedro los bautiza en el nombre de Jesucristo y se nos indica que se queda un par de días con ellos. La verdad me imagino qué hermosa habrá sido toda esta escena que estaba sucediendo delante de ellos. Dios no hace acepción de personas. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, sin importar el origen. Y con este capítulo se me quedan 3 puntos claves. Dios ve y responde a quienes lo buscan. Vemos cómo es que Cornelio era un hombre temeroso de Jehová y cómo es que Dios lo guía a él al Evangelio. También vemos cómo es que Dios nos desafía a romper los prejuicios. Pedro tuvo que aprender que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y por último, que la salvación es por fe en Cristo, no por obras. No importa de dónde vengas, qué hayas hecho, cuál sea tu pasado, en Jesús hay esperanza y vida eterna. Déjame en los comentarios qué parte de este capítulo te gustó más, qué lección te llevas tú de todo lo que hemos leído el día de hoy y nos vemos mañana para seguir leyendo Hechos 11 y seguir avanzando en nuestro reto de Hechos en 28 días. Nos vemos y les mando un súper abrazo. Chao, chao.